rescaté esta noticia que creo que después había pasado vos, Patricio, referente a la cuestión del valor de la soja en Estados Unidos a partir de la activación de una política pública de fomento a los biocombustibles. Esa, la del fideicomiso del trigo, y después había una lectura que estaba vinculada con la cuestión de las entidades, la representación y la representatividad y ese tipo de nuevas instituciones. Una que presentaba un poco a la nueva líder de la Fundación FADA, si no me equivoco. Bien, perfecto. Que igual la fundación yo no la conozco, no la conocía, entonces bueno, también como me parecía interesante, a ver, consultarles a ustedes si conocen sobre esa fundación, qué historia tiene, porque eso desconozco y quizás era parte del contexto histórico que hacía a la noticia. Bien. El, Arrancamos de lo último y después vamos a lo primero. El, Fundación FADA es una fundación de Río Cuarto, ¿sí? Hay el titular digamos, que ahora dejó de ser titular porque se armó su propia consultora, es un economista que se llama David Miazo. Eh, digamos, digamos, en general, a ver, toda Córdoba tiene toda una tradición en el armado de lo que se llama think tank digamos, de las organizaciones. Entonces, digamos, el think tank más famoso es algo que se conoce como el IERAL, que es el Instituto de la Fundación Mediterránea, que fue digamos, la cuna y el origen, por ejemplo, de Cavallo, ¿sí? Como economista. Entonces, eso en términos de la economía. Entonces, por ejemplo, el anteúltimo que estuvo en Yeral fue Melconian, ¿sí? Obviamente después cuando pierde Patricia Bullrich, digamos, cae en desgracia y tiene que renunciar. Y, digamos, y ahora, si se acuerdan, digamos, el que sigue un poquito más las cuestiones de política y eso, eh, había un titular de ANSES, el anterior al actual, que, digamos, es otro cordobés que estaba en el gobierno y Giacomo. Entonces, bueno, lo eyectan del gobierno nacional hace un mes atrás y bueno, y ahora pasó a ser el titular del IERAL. Bueno, eso es en la parte de economía, ¿sí? O sea, entonces, digamos, las empresas aportan a esa fundación y en general bancan y después sacan las posiciones institucionales, obviamente que las empresas no salen a hablar, pero el IERAL sale a hablar sobre todo el sector y eso. Eso es digamos, algo que es muy típico de los cordobeses. Y así se arma lo que es FADA, que es una fundación digamos, de desarrollo agropecuario. Lo interesante de FADA, y que después ustedes pueden seguir la página, obviamente después uno lee y extrae lo que quiere, pero eh, empieza a trabajar sobre cada una de las cadenas agroalimentarias, ¿sí? Digamos, y hace, por una parte, tendencias de los mercados de los distintos productos, pero hay una cosa muy particular que pegó mucho eh, digamos, en todo el sector, fue que, por ejemplo, hacen unas infografías donde está una baguette, entonces esa baguette tiene cuánto se queda el productor, cuánto se queda la panadería, cuánto se queda eh, digamos, los impuestos. Entonces, digamos, va calculando la carga tributaria para cada uno de los productos al inicio, al mediado y al final de cada campaña. Entonces, digamos, ha sido un método de comunicación bastante efectivo para visualizar los análisis de cadenas digamos, y viendo los productos. Así que esa ha sido la gran pegada de FADA y hoy obviamente tiene, digamos,
tiene gran ascendencia, digamos, en la región núcleo de, digamos, básicamente pampeana, Córdoba, Córdoba, Santa Fe. Así que esa es la vida de Fada, ¿sí? Bien, mira vos, no sabía, así que después lo voy a... ¿Tienen alguna página ustedes, Juan? Sí, sí, yo ya no estoy participando de la coordinación, pero sí, el Bolsón Soberano Bien, en la bueno, página. bien, perfecto. Así que después lo vamos a ver. Bien, vos al principio de las noticias comentaste algo de el precio de la soja en Estados Unidos y el precio digamos, de la soja en el resto del mundo. Digamos, ¿a qué se refería esa noticia si los que la pudieron leer? Lo que yo entendí es que al parecer el precio de la soja en Estados Unidos está dando muchísima más ganancia por el hecho de que están pudiendo hacer como otro producto de la soja que es el biodiesel y que esto también trae aparejado no solo disminución en lo que es el impacto ambiental por la extracción de hidrocarburos al cambiar lo que es el gasoil por este biodiesel, sino que también le daría como a Estados Unidos una cierta independencia energética y que, bueno, esa es como la conclusión de la noticia, que todas las potencias siempre intentan tener esta independencia o buscarla por alguna vía. Bien, entonces, ¿algún comentario más? No, yo entendí lo mismo que Estefanía. Lo que sí me llamó la atención un poco la autoría de la nota, y como que en alguna medida se utilizan como ciertos argumentos, no sé, más propios de algún sector, no sé, progresista, vinculados con la cuestión de la importancia de la intervención de las políticas públicas y la importancia de la soberanía energética, como para promover ciertas modificaciones en un sector que no está tan vinculado con esa ideología. Pero sí creo que eso de la importancia de cómo modificar la cuestión del corte de la utilización del corte bueno, de biocombustibles en la nafta a nivel local, me parecía que iba como por ese lado la nota. Perfecto, bien. Entonces, fíjense que el caso es interesante porque muy pocas veces se observa esta diferencia, ¿sí? O sea, uno puede ver diferencias, pero, digamos, cuando le busca las explicaciones, digamos, en general vamos a tener varias explicaciones, pero en este caso es muy claro. O sea, el precio digamos, del commodity es, digamos, es único a nivel internacional, sin embargo, en el mercado interno de Estados Unidos, el precio es más alto. Entonces, y uno, digamos, entra a buscar la explicación de por qué el precio es más alto, ¿sí? Y en realidad, digamos, la diferencia del precio más alto lo encuentra digamos, en la intervención por una política pública. Entonces, fíjense que el diferencial de precios está explicado básicamente digamos, porque hay, digamos, adrede y a propósito, hay una política pública que tiene que ver con cómo, digamos, cómo se está considerando digamos, la cuestión energética para, digamos, para la política agrícola de Estados Unidos. Entonces, cuando uno a veces dice, bueno, ¿cuál es digamos, cuál es el formato o cómo es la forma que se expresa esto? En general, lo que ustedes van a encontrar es algo que, digamos, nosotros en términos generales le vamos a denominar incentivos, ¿sí? Entonces, esos incentivos, digamos, no es que tienen que ser necesariamente monetarios, digamos, pueden ser monetarios, pueden ser, digamos, a veces digamos, regulatorios, incentivos de tipo organizacional. O sea, hay mucho. En este caso,
claramente ustedes lo que se van a encontrar es que hay un precio diferencial, o sea, el incentivo es de tipo económico y la señal es muy clara, donde le dice al productor, bueno, seguir produciendo soja, porque eso te permite a vos tener ese diferencial de precios digamos, y con eso estás contribuyendo a la política de lo que quiere el gobierno, ¿sí? Entonces, digamos, me parecía, digamos, que era, cuando lo vimos con Patricio, era un caso, digamos, un poquito los casos donde uno lo ve tan explícito el tema digamos, del incentivo con las implicancias que esto tiene. Digo, porque esto no, digamos, a ver, fíjense que, digamos, si uno, digamos, considera que Argentina es parte digamos, del contexto de las naciones que están, digamos, dentro del comercio mundial, entonces ustedes van a ver que nosotros vamos a ver dos clases de política comercial más adelante, ¿sí? Pero uno tiene que tener en cuenta que esto es, digamos, Argentina forma parte de la Organización Mundial del Comercio. Entonces, la pregunta, digamos, que uno se hace es, este incentivo, porque es un diferencial de precios alto, o sea, de $30, ¿sí? ¿Qué incidencia tiene sobre el mercado internacional? Entonces, porque esto no, digamos, no es que, digamos, sea gratis en términos digamos, de impactos. Entonces, de alguna manera, digamos, nosotros como país deberíamos tener, digamos, un sistema de monitoreo que fuera viendo qué impacto tiene esto sobre el comercio mundial, digamos, porque le está mejorando el precio, ¿sí? Ahora, ¿eso qué impactos tiene sobre digamos, sobre el mercado energético, sobre el mercado de los granos, y ver si esto, cómo nos impacta, digamos, a nosotros, ¿sí? Entonces, estas son cuestiones que son derivaciones que si uno está metido dentro digamos, de la OMC, lo tienen que tener. Digo, porque si se hubiese dado al revés, que nosotros digamos, Argentina le pagara $30 de diferencial a un productor de soja, tendríamos el grito en el cielo de que nosotros estamos subsidiando la producción. ¿Se entiende? Entonces, si Argentina le da un diferencial de $30, dice Argentina subsidia la producción de soja. Entonces uno dice, güey, pero ojo, che, pero ¿cómo es esto? O sea, Estados Unidos tiene un diferencial y nadie puso en el cielo en estos términos la noticia. Entonces, digamos, nosotros lo tenemos que ver para ver los impactos. Posiblemente, digamos, capaz que ese diferencial de precios hace que el precio internacional de la soja suba, pero no se está viendo eso, ¿sí? O lo que está haciendo Estados Unidos con esos 30 de diferencial es haciendo no una política, digamos, asociada a la energía, sino una política de compensación, digamos, por el precio internacional. Entonces, fíjense que si lo hace como política de compensación, pero lo disfraza digamos, de transición energética, entonces estamos hablando de dos mira, ahí Juan Cruz puso una noticia, digamos, que se relaciona con esto, digamos, con esto que estamos hablando. Entonces, a ver, hay casos que, digamos, a veces valen la pena
y un ejemplo es el australiano. Digamos, Australia tiene todo un instituto especializado en seguimiento de los mercados mundiales. Y básicamente lo que va haciendo es un seguimiento de lo que van haciendo todo lo que son competidores de Australia. Entonces, en el caso de Argentina, al tener digamos, una inserción internacional, digamos, en estos mercados de commodity, también debería tener equipos especializados para ir haciendo esto, digamos, esto que es inteligencia de mercado. O sea, porque uno va viendo qué es lo que van haciendo los otros y uno va viendo qué es lo que está haciendo uno. ¿Sí? Entonces, la noticia está muy buena en el sentido de que nos muestra cómo, digamos, como desde una política pública ustedes pueden generar incentivos, ¿sí? Digamos, y está claro que eso es una señal más que potente para una producción. Digamos, hay que ver los efectos que después tiene esto. Así que, bien la noticia, digamos, Estefanía, ahí quería hacer algún comentario. Sí, es como que siento un poco que todos los exportadores de soja, ahora frente a esto, como que tendríamos que adaptarnos a esta nueva commodity energético y comenzar a ir un poco por ahí también, ¿no? Sí, claro. Es que lo que pasa es que hay una discusión que después nosotros vamos a tenerla en algún